no necesariamente tiene que haber sido elaborado por científicos. Pueden ser, ¿qué pueden ser? Díganme ustedes. Acá ponemos realizado por investigadores. Y vayamos viendo cada uno y ver si el otro lo tiene. Y ¿quién puede realizar un artículo de divulgación científica? Cualquier persona, ¿no? Página de noticias. Perdón, se escucha muy bajo. No sé si es mi parlante o el micrófono de ustedes. No tiene que ser necesariamente un científico. No necesariamente realizado por científicos. Lo pongo así, en vez de poner cualquier persona, porque en realidad un artículo de divulgación científica tiene su seriedad. Digamos, no necesariamente por no ser un artículo científico es cualquier cosa, o por no ser un artículo científico no tiene validez. Como decía el video, hay comunicadores o periodistas científicos. Yo, por ejemplo, hace 15 años que trabajo en una institución científico-técnica como comunicadora científica. Mi trabajo es, además de dar clases, en ese organismo puntual es comunicar sobre hechos científicos. Entonces uno valida la fuente, está al lado del investigador, del científico, conoce sobre el proceso. Si hay algo publicado, lo lee, lo analiza y recién ahí piensa contenidos específicos para cada público o escribe artículos de divulgación científica. Entonces hay gente muy preparada. Entonces, por eso no pongo cualquier persona, sino no necesariamente tiene que ser de formación de una carrera científica de ciencias exactas, digamos. Puede ser un cientista social o puede ser un comunicador de ciencia. ¿Qué otras características del artículo de divulgación con el científico vimos en el video? Tiene que citar la fuente. Bien, entonces ahí tenemos una coincidencia. Cita la fuente. En realidad, le voy a poner entre paréntesis, las referencias, que serían la fuente del artículo científico, ¿no? O sea, la referencia a ese artículo científico del cual se basó. ¿Qué más? Yo acá los ayudo, en vez de palabras claves, que no necesariamente tienen que estar, como lo vimos en el artículo, voy a poner destacados. Por ejemplo, en un artículo periodístico, no sé, ya no tenemos el hábito de leer diario en papel, pero si pensamos en el diario en papel, alguna vez que hayan leído, por ahí les es más fácil. O en una revista, el destacado es un fragmento, una frase de ese artículo, puesto en negrita, en mayúscula, resaltado, recuadrado. Entonces el ojo va primero a los destacados antes de leer, o sea, primero el ojo va al título, si tiene una fotografía, y ahí ya les di otra característica, puede tener fotografías o imágenes, vamos a poner imágenes. Entonces el ojo va a las imágenes, al título y después a los destacados. Entonces con una vista rápida, un barrido, uno más o menos ya tiene idea de lo que va el artículo de divulgación científica. En cambio, para el artículo científico, para tener una idea de una investigación que puede ser corto o puede tener 20 hojas, para tener una idea de qué va el artículo, a ver si, por ejemplo, lo busqué en Lilacs. Voy a una biblioteca digital a buscar un informe científico. Me salen 52. Entro a uno. ¿Me voy a leer los 52 todos completos? No, entro a uno, o me salen 12. Entro al primero, leo el título, leo el organismo que lo hace o la institución, y después leo el resumen, que es eso que vimos que puede estar en 2 idiomas o más. Leo el resumen para ver si esa investigación que viene después se acerca a lo que yo estoy tratando de investigar, ¿sí? Entonces, uno al leer los resúmenes también ahorra muchísimo tiempo, no solo por buscar en bibliotecas digitales de salud, o como ahí mencionaba Google Académico, ya ahí filtré un montón, sino que una vez que ya tengo pocos resultados, y no 5 millones como en Google, y sé que son validados porque tuvo
fue chequeado por pares, pasó por el método científico, hay una institución que lo valida, ya lo filtré, ¿tengo menos? Bueno, no hace falta que lea todos, para más o menos orientarme. ¿Cuál es el que voy a elegir? Leo los resúmenes, ¿sí? Acá otra característica es, no necesariamente se traduce a otro idioma. ¿Qué más? Tiene un lenguaje más comprensivo, no tan técnico. Excelente. Lenguaje más, vamos a poner ameno. Sencillo. Claro. ¿Qué significa esto? Que no está plagado de tecnicismos. En un artículo científico yo tengo que llamar por el nombre técnico a las cosas, porque se lo estoy tratando de comunicar a un par, a otro científico, a alguien que es experto en el tema o que está investigando sobre el tema. Pero acá, como está dirigido, y acá vamos a poner en destinatarios, el público en general, o sea, la comunidad, el público no experto en ese tema, pero interesado, entonces tengo que hablar en lenguaje que sea cotidiano a ese destinatario, para que, como hemos visto en la primera clase, para que nuestro mensaje cumpla el objetivo que es que llegue a las personas. Por ejemplo, imagínense una campaña de salud para usar barbijo, porque se acaba de descubrir la COVID-19, bueno, entonces cuando esa campaña, imagínense si tiene, se publica con 20 hojas de extensión, llena de tecnicismo, todo texto sin imágenes, por ejemplo, que sea escrita. Va a tener el mismo impacto que si hago un artículo con rigor científico, ¿no? Basado en información validada, pero breve, con un título de impacto, con una imagen que llame la atención, párrafos cortos que expliquen aquello que quiero explicar. Bueno, entonces cada armado, proceso de escritura, además del contenido, tiene una estrategia distinta, ¿sí? Bien, después yo se los pongo esto en el aula y van a tener más información para complementarlo, ¿sí? ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna duda de la diferencia? No. No, pero Vamos a... Les comparto pantalla. Ya estamos terminando. Para mostrarles, por ejemplo, habrán escuchado hablar de paper. Paper, que en inglés, o sea, en español es papel. Sí. Es un artículo científico. Acá les estoy compartiendo, por ejemplo, uno referido a la salmonela. Fíjense el título, los autores. Cada autor tiene acá un subíndice con o sea, una referencia de dónde es la persona. Entonces, por ejemplo, la referencia 1 es la cátedra de epidemiología, y a su vez el 4 es Dirección de Bromatología y Abastecimiento Municipal de Corrientes. Entonces esta persona, Mucio, tiene esas dos referencias, la segunda tiene solo la primera, la tercera tiene otra, etc. Entonces ya tengo acá la información de quién y cuáles son las instituciones o las cátedras que avalan esta información. Tienen un resumen, fíjense la extensión del resumen, en español, y el abstract, que es el resumen en inglés, en ese idioma. Las palabras claves, que suelen ser 5, 4, 5, 6 a lo sumo, no más. Puede haber más, pero no se acostumbra. Y después, el desarrollo de este paper es la introducción, fíjense, una imagen, quedan 10 minutos, con un epígrafe que nos da la referencia de qué es esa imagen que estamos viendo,
material y métodos en esta extensión, los resultados y la discusión, porque esos resultados puestos en la comunidad académica, si ya han tenido estudios previos, puede estar dialogando en discusión con temas ya publicados por otros científicos, y las referencias, de qué se basaron de qué fuentes o otras publicaciones se basaron los investigadores para desarrollar este informe, ¿no? Fue publicada por esta revista veterinaria del CONICET. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo de un informe, por ejemplo, de hemofilia. La diferencia que el paper es para publicar en una revista, entonces el paper es un resumen del informe. ¿Sí? El informe es todo lo que les lleva a explicar por escrito a los investigadores los resultados, los métodos que usaron, el desarrollo, la investigación y las conclusiones en sí. El paper, como es para publicar en una revista, además es como si fuera un resumen, fíjense que son 3 hojas, en este caso, este es otro tema, ¿no? Pero acá el informe, ¿ven? Son muchas más. Acá se pone todo. Está las referencias puestas de esta otra manera, pero para el caso están arriba, mismo metodología, misma estructura. Título, bueno, traducción del título, en este caso vamos a tener todos en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Los autores y sus referencias en la institución. Y acá tenemos un resumen con antecedentes, el mismo resumen en inglés y en portugués. Y ahí tenemos la introducción, y ya van desarrollando el tema, por ejemplo, un subtítulo de patogénesis, otro de epidemiología, manifestaciones clínicas. Fíjense que cada cierta extensión hay que poner un subtítulo, porque si no el lector, aunque sea la comunidad científica, tiene que ir teniendo pausas, ¿no? Cada cierta cantidad de párrafos, 5 o 6 párrafos máximo, hay que poner un subtítulo, incluso en la escritura académica. Situación de portadoras, hemofilia infantil, etc. Muchos subtítulos, puede haber tablas, puede haber gráficos en un informe científico, que eso no se dijo en el video, pero tienen que saberlo. Acá hay más tablas, referenciadas. En el texto se puede poner entre paréntesis, ver tabla 1, tabla 2, tabla 3, y después se puede poner en los anexos o en el medio del informe, depende. Seguimos con los subtítulos, fíjense la extensión, la diferencia, ¿no?, entre un paper y un informe científico. Y bueno, las conclusiones, si hay conflicto de interés, esto vimos que en el tema de salud se suele poner, en este caso los autores declaran que no tienen conflicto, y las referencias, que suelen ser muchísimas en un informe científico. Fíjense todas las publicaciones previas en las que estos investigadores se basaron para hacer este informe científico. Y al final, al pie, podemos tener una declaración de si esta obra se puede distribuir o no. Muchas veces es, acá tienen licencia Creative Commons, que es una licencia que uno puede, y estos dibujitos, bueno, cada uno tiene una explicación que no viene al caso, pero si está tachado o no, significa que se puede compartir con fines educativos, sin fines de lucro, que los dejan en general citarlo el artículo, o sea, usar el artículo o parte del artículo si no es manipulado, si no es tergiversado, y siempre que se cite la fuente original. Entonces en ese caso se puede compartir. Y ustedes podrían, hay incluso imágenes, cuando ustedes vayan a usar hacer el póster, por ejemplo, y vayan a usar imágenes, tienen que ser imágenes que o no tengan derecho de autor o tengan este tipo de licencia, que ustedes la puedan compartir, lo vamos a ver más adelante. Pero eso hace a que se use, pues, en internet hay circulando muchísimas cosas, bueno, no todo se puede usar. Tiene que ser de banco de datos gratuitos y publicables o utilizables. Y en este caso los informes lo mencionan siempre al final. Bien, hasta acá. Quería darles un ejemplo entonces de la diferencia, de cómo se ve un informe, cuál es la diferencia con el paper. En el video vimos cuál es la diferencia con un artículo científico. ¿De acuerdo? En el aula les voy a poner la grabación de la clase, pero también les voy a poner este detalle. Y van a tener un poco más, que ahora ya los dejo para que
cambien el chip, se tomen un mate, un té, un café, y se pongan a preparar el examen de mañana. Pero les voy a dejar un poco más de información sobre el artículo científico y la consigna con la fecha y eso, que van a tener tiempo para hacer la actividad 5.1, que les dije que la 5 va a ser en partes. Y les voy a armar, no sé si quieren que les arme un foro, o ahí en el foro de consultas me van diciendo cómo van a estar conformados los grupos. ¿Quieren poner en el foro de consultas? Le cambio el nombre y le pongo foro de intercambios. Y me dicen grupo 1, me dicen 4 personas. Grupo 2 y así. Así los compañeros también van viendo si hay grupos que tienen menos de 4 y se pueden sumar, o ahí van avisando quienes no tengan grupo también. ¿Parece? Yo pienso que sí, que está bien así. Bueno. ¿Quedamos así entonces? Sí. Sí, profe. Bueno, les deseo todos los éxitos para los parciales que les faltan. Y recuerden que el trabajo práctico número 1, que equivale al primer parcial de esta materia, extendemos el plazo hasta el martes inclusive. Yo se los voy a avisar por mensaje para los compañeros que no asistieron. Y una última cosa, que quedan 3 minutos, quiero decirles. Les voy a estar compartiendo, que lo he hecho con el cuatrimestre, la materia del cuatrimestre pasado, una planilla que yo llevo con las entregas de ustedes, para que visualicen ahí qué les falta y para que vayan siguiendo el recorrido de la clase. Es como una ayuda, memoria, en vez de entrar a una vez que ya leyeron las clases, ven ahí las actividades que les faltan, más ahora que son que la 5 va a estar dividida en partes, ¿sí? Se los voy a mandar en la semana, para que sepan cuando les llegue un Excel qué es lo que están recibiendo. Está bien, profe, gracias. Quedamos así, éxitos. Hasta la Gracias, semana que viene. Gracias, profe. Chau, No. chau.